Hola amigos, les saluda Ramiro Pasos de Green Carpet. Bienvenidos a otro video en donde quiero mostrarles cómo utilizar la grama en tepe. Es decir, cómo preparar el terreno, cómo instalar el tepe y qué se debe hacer después de instalarlo. Así que acompáñenme. Como pueden observar, este terreno ya tenía sembrada grama de San Agustín utilizando guías. Sin embargo, el propietario quería una cobertura inmediata, por lo que se va a proceder a colocar el tepe. Lo que estamos viendo en pantalla es la preparación del terreno. Raspamos el terreno para soltar la tierra y quitar esos terrones grandes que vemos allí, de tal manera que la tierra esté suelta y lista para colocar el tepe encima. Una vez el terreno esté preparado, procedemos a humedecer en donde colocaremos los tepes. Esto va a favorecer el desarrollo de las raíces. No se preocupen si tienen esas guías de grama de San Agustín, esas se van a morir al no recibir luz solar. Por lo tanto, una vez húmedo el terreno, procedemos a colocar el tepe. La colocación del tepe es bastante sencilla. Esta consiste en ubicar el área en donde queremos colocar la grama y luego desenrollar el rollo o tepe de grama, ¿verdad? Este debe quedar bien junto a los vecinos, compactado, siempre recordando que debemos humedecer lo más que podamos el área en donde vamos a colocar nuestros tepes. Esto es porque va a favorecer el desarrollo de las raíces. Recordemos que cuando hay humedad, pues las raíces van a seguir creciendo verticalmente hacia abajo. Yo siento que esto es lógico, pero se los digo porque si la humedad está muy superficial, las raíces se van a quedar únicamente donde haya humedad. Entonces van a tener un desarrollo pobre, pero si regamos abundante y las raíces encuentran agua en las partes más abajo del suelo, pues se van a seguir desarrollando. Y así es como debería quedar nuestra instalación de grama en tepe. Una vez finalizada la colocación del tepe, procedemos a realizar dos actividades. La primera es el riego para mantener la humedad y la segunda es la fertilización para propiciar el desarrollo de nuestra nueva grama. Vamos a aplicar un fertilizante rico en fósforo. Yo estoy aplicando un 1846-0 que me va a permitir un desarrollo radicular mejor. Importante mencionar que el riego debe mantenerse prácticamente diario para que la grama no se resienta y pueda desarrollarse de la mejor manera. Es así amigos que pues les hemos explicado cómo utilizar la grama en tepe. Espero que el video les guste y les sirva, y si les gustó regálenme un like. Muchas gracias amigos y hasta la próxima.